Vamos a continuar con nuestra serie de sermones del Evangelio de Marcos. Entonces, el domingo pasado ya terminamos el capítulo 10 y hoy vamos a continuar con el capítulo 11. Así que ve preparando tu Biblia en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos y vamos a estar en los primeros 11 versículos, del 1 al 11. Así que vamos a orar y a leer la palabra. Por favor, ponte de pie para hacer esto en un acto de reverencia a nuestro Señor mientras leemos la palabra y oramos a Él. Marcos 11. Pongamos nuestro tiempo de predicación en las manos del Señor, inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias, Dios, porque nos has dado tu santa palabra. Esta mañana, Señor, queremos rogarte que nos concedas tener un entendimiento profundo. Convéncenos, Señor, de corregir el camino. Hay cosas que estamos haciendo mal o que por ignorancia las estamos haciendo mal. Por favor, danos luz y arrepiéntenos. Danos arrepentimiento, un arrepentimiento genuino para poder corregir el rumbo, Señor. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, habla a tu iglesia esta mañana. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí y te pido, Señor, que transformes nuestros corazones. Queremos ser como Jesús, queremos caminar como Jesús y queremos que otras personas vean a Jesús en nosotros. Ayúdanos. Gracias, Dios. En tu nombre lo pedimos. Amén. Marcos 11, capítulo 11, versículos del 1 hasta el 11. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús, echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado en los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Amén. Puedes tomar tu asiento. Titulé este sermón: El Rey ha llegado. Y la propuesta o el énfasis que traigo a ustedes es: deleítate y complácete con Jesucristo, el Rey que vino. Creo que todos, al menos varios de nosotros, podemos reconocer que hay grandes diferencias entre el Islam y el cristianismo. Pero las diferencias más marcadas entre musulmanes y cristianos está en el carácter
y en el legado de sus profetas. Este contraste se simboliza de una manera mejor, o una mejor manera, en que Mahoma se dice que entró a la Meca y Jesús a Jerusalén. Mahoma entró a este lugar, la Meca, montado en un caballo de guerra. Iba rodeado de 400 hombres también a caballo, más 10,000 soldados a pie. Se dice que los que les saludaron fueron absorbidos por su grandeza y su movimiento, y que los que resistieron a su grandeza fueron vencidos, asesinados o esclavizados. Mahoma conquista la Meca, toma el control de ese lugar como el nuevo líder religioso, político y militar de ese lugar. En el caso de Jesús, Jesús entró montado en un burro. Iba acompañado únicamente por sus 12 discípulos. Fue recibido y saludado por gente que agitaba palmas, que significaba como una señal tradicional de paz. Jesús lloró sobre Jerusalén porque los judíos lo confundieron con un rey terrenal, con un rey secular que los iba a liberar del yugo de Roma, mientras que Jesús realmente había venido a establecer su reino celestial, que era muy diferente a la otra comparación. Desde sermones pasados, desde el capítulo 8, hemos profundizado ampliamente con 8 sermones que iban del capítulo 8 al capítulo 10 sobre el significado y lo profundo que es el discipulado. Ahorita, a partir de hoy, del capítulo 11, estamos entrando a los capítulos finales del Evangelio de Marcos, y el resto de los capítulos, del 11 hasta el 16, describen la última semana de la vida en esta tierra de nuestro Señor Jesús. El evangelista Marcos dedicó más de un tercio de su evangelio para describir la semana de la pasión. Y muchos refieren que este evangelio de Marcos es la narración de la pasión, digamos que con una gran introducción, o sea, 10 capítulos de introducción y el resto de su verdadero enfoque. Algunos así lo reconocen. Pero lo que veremos de aquí en adelante pues va a ser una muy intensa semana. Solo es una semana que va a culminar, como sabemos, con la descripción de la muerte de Jesús en la cruz y su gloriosa resurrección. Entonces, lo que hemos leído hoy, lo que acontece en nuestro pasaje, es una excepción singular en la historia del ministerio en la tierra de nuestro Señor Jesús. Porque en lo general habíamos venido viendo o vimos que Jesús se apartaba de ser visto por la gente. Pasaba tiempo en lugares alejados de Galilea, a veces mucho tiempo en el desierto. Cumplió así la profecía de Isaías 42, que dice que no gritaría ni alzaría su voz, ni se le haría oír en las calles. Pero aquí Jesús renuncia a esa privacidad de su ministerio y reclama la atención pública sobre él. Lo hace de una manera deliberada, entra públicamente en Jerusalén entra a Jerusalén con sus discípulos, él al frente. Entonces, esta semana comienza con Jesús llegando a este sitio, a Jerusalén, a esta ciudad, durante la Pascua. Todos conocemos este evento como la entrada triunfal, y lo dejo entre comillas. Entonces, esta es una afirmación clara, muy contundente, de la realeza de Jesús.
Este es un acontecimiento que fue tan importante que en los 4 evangelios es descrito, y a partir de este momento pues ya no hay marcha atrás. Jesús, como el Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, según 1 Pedro 1:20, ahora iba a ser sacrificado en espacio y en tiempo. Ahora sí se iba a hacer esto pues real, ¿no? Un sacrificio ordenado desde la eternidad pasada. La expiación del pecado se convierte ya en algo histórico para que todos lo contemplen. En ese momento Jerusalén pues hervía de gente, era como un carnaval. Durante la Pascua, la población de Jerusalén, digamos que se triplicaba por todos los peregrinos que venían de todo el mundo a ese lugar. Solo que esta Pascua sería diferente a cualquier otra que haya existido o que exista. Como escribiría Pablo en 1 Corintios 5:7, la segunda parte, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces Jesús tuvo esta entrada triunfal en Jerusalén. Y la importancia de este evento no solo lo vemos en el contexto inmediato de que Jesús entró, sino que hay una importancia en el contexto extendido de lo que significa a partir de aquí este evento. Jesús le estuvo diciendo a sus discípulos continuamente que iba a ser rechazado y asesinado en Jerusalén. ¿Te acuerdas? Ya se lo había estado diciendo. Tanto en este capítulo como en el próximo vamos a estar viendo el conflicto que hay entre los líderes religiosos y nuestro Señor Jesús. Sabemos que los discípulos aceptaron a Jesús o la persona de Jesús, pero que claramente rechazaban el sufrimiento de su Mesías. Ellos no aceptaban todavía esta parte de quién era Jesús. Entonces, por estas observaciones, está claro que nadie estaba alabando a Dios de una manera verdaderamente justa en este momento de la entrada triunfal. El triunfo de este evento, el verdadero triunfo de este evento, se encuentra en Cristo y no en quienes lo presenciaron tan felices. Entonces, lo primero que quiero que veamos es: adoremos a Jesús, el Rey, quien siempre tiene el control. Adoremos a Jesús, el Rey, quien siempre tiene el control. Jesús y los discípulos, cuando se acercaban a Jerusalén, llegan a esta pequeña población Betania, situada al ladito del Monte de los Olivos. Digamos que Jerusalén, Betania y Betfagé estaban conurbados, por decirlo así. Nada más los separaba el Monte de los Olivos. Pero es como si fueras a Iztapalapa y está el Cerro de la Estrella, y lo que hay atrás es Betfagé y el otro lado es Betania, y Iztapalapa es Jerusalén. Algo así. O sea, había un monte que separaba esas zonas, ¿no? Era una zona conurbada. Ya antes, en la época de David, el Monte de los Olivos había sido un lugar de culto. Este es un lugar muy representativo en toda la historia de la redención. En la caída de Jerusalén, en el 586 antes de Cristo, o 586 años antes de Cristo, el profeta Ezequiel tuvo una visión de la gloria del Señor saliendo de Jerusalén y posándose en el Monte de los Olivos. Según Zacarías 14:4, este lugar, el Monte de los Olivos, será el lugar del juicio final. Es interesante. Esta zona de Betania era el lugar donde vivía María, Marta y Lázaro, ¿te acuerdas? A quien Jesús resucitó de entre los muertos. Y era un lugar donde Jesús trasnochaba. Él trabajaba, digamos, en Iztapalapa y se iba al otro lado del cerro a dormir. Ese lugar de Betania no era lejos, ¿sí?
Entonces toda esta semana, hasta antes de que lo capturaran, él iba y venía de Jerusalén a Betania. Entonces pasa que nuestro Señor manda a 2 de sus discípulos a esta aldea para que se dirigieran y encontraran a este pollino. Así también se le dice a los burros jóvenes, ¿sí? Nosotros pues no, ¿verdad? No les decimos así, pero bueno. Pues cada vez que diga pollino, sabes que es un burro joven, como entre 8 meses de edad, más o menos, así, chiquitito. Pero era uno donde nadie lo hubiera usado. Era un pollino, un burro que nadie hubiera montado. Esa era la condición. Así como el arca del pacto, que necesitaba un portador sin yugo. Primera de Samuel y Números 19 y de Deuteronomio hablan de esto. La verdadera arca del pacto, nuestro Señor Jesús, requería también un animal sin montar. Se trataba nada más y nada menos de llevar al santo a Jerusalén. Entonces Jesús había planeado todo esto. Jesús tuvo control de esto hasta el último detalle. Y hasta el día de hoy, hermanos, Jesús sigue teniendo control hasta el último detalle. Nada se le ha escapado, ningún segundo se le ha escapado. Algunos han discutido en que si Jesús, como iba y venía constantemente en esa zona, ya conocía al dueño del burro y ya había visto al burro. Son suposiciones, no sabemos. Lo que sí sabemos es que creemos en un Jesús todopoderoso, que sabe todos esos detalles. Entonces no hay que caer en esas discusiones de que si ya conocía al dueño del burro, que si ya tenía un acuerdo de que se lo iba a regresar, en fin. Jesús planeó todos los detalles. Desde el momento en que entra a Jerusalén, todas estas características que nos hablan de la deidad de Jesús, ya las estamos viendo presentes. Jesús es el Señor. Jesús es el dueño de cada detalle. Cada detalle, hermanos, es un detalle divino, generado, planeado desde la eternidad por nuestro Dios. El teólogo y maestro Sinclair Ferguson dice: su majestuosidad y su autoridad comenzaron a brillar desde el momento de su entrada en Jerusalén. No que antes no, sino que esta última semana es otra cosa. Aquí esta serie de eventos que estamos viendo tienen un brillo espectacular a partir de este momento. Entonces, este monte era, sí, literal. Yo sé que el ejemplo que puse del cerro de Iztapalapa está más o menos, pero era más alto, era un monte más alto. Pero solamente había 1 kilómetro de distancia, o casi 2 kilómetros, entre el monte, la cima del monte y Jerusalén. Entonces, por eso digo que estaba conurbado, ¿no? Era un monte, obvio, que tenía muchos olivos, ¿verdad? Era el monte de los olivos y obvio que tenía muchos olivos. Ahorita creo que va a tener 2, porque en el año 70, con la invasión a Jerusalén, fueron arrancados todos los olivos. O sea, lo dejaron el cerro así, tal cual, ¿sí? Sus laderas sin árboles, sin nada. Pero esas laderas fueron utilizadas por el rey David cuando se retiró de Jerusalén, escapándose de Absalón. Este monte, el monte de los olivos, fue donde Salomón ofendió a Dios. Fue cuando quiso erigir ídolos para que sus esposas extranjeras adoraran ahí, que tuvieran un lugar. Ezequiel, el profeta Ezequiel, fue testigo de la gloria de Dios ahí, en el monte de los olivos. Y Jesús, descendiente de David, hace su entrada real a Jerusalén desde ahí, desde el monte de los olivos. Todo esto bajo el control y diseño de nuestro Dios. Este es el monte donde Jesús llora por la desobediencia y por la ceguera de Jerusalén. Jesús lloró muchas veces, no solamente cuando su amigo Lázaro,
sino lloró muchas veces, y esta es una, al ver la desobediencia, al ver la ceguera de Jerusalén. Los discípulos, fíjate lo relevante de este lugar, los discípulos fueron testigos de la ascensión de Jesús a la gloria en este monte. Hechos 1, del 10 al 11, Jesús dice que va a regresar de la misma manera y en ese lugar. Zacarías 14, del 4 al 5, nos dice qué es lo que va a suceder cuando esos pies de gloria santos toquen de nuevo el lugar del que se fue. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está al frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con él. Un lugar especial para Dios. Y todos anhelamos ese día, ¿no? Amén. No te duermas. Todos anhelamos ese día. Esperamos que ese día ocurra. Qué emocionante es saber, espero que para ustedes también, saber que tenemos un Dios en Jesús, que es Rey, que siempre tiene el control, que ha planeado todo. Y eso nos debe de dar mucha paz, hermanos. Eso nos debe de dar gozo, nos debe de dar deleite. Él planeó todo desde la eternidad, siempre ha tenido todo listo. Y conocer esto de Él debe volcarnos a adorarlo y complacernos en Jesús, nuestro Rey que vino. Todas las canciones de hoy fueron especialmente escogidas para reconocer nuestra adoración a Jesús. Acuérdate, tenemos que deleitarnos y complacernos en Jesucristo, nuestro Rey que vino. Eso es importante. Lo segundo que quiero que hablar con ustedes es: adoremos a Jesús el Rey que se somete a la palabra de Dios. Jesús el Rey que se somete a la palabra de Dios. Estos dos discípulos van y encontraron todo tal cual Jesús lo había dicho e inclusive diseñado. Llevan al burro a Jesús, le ponen encima sus mantos para que él se sentara. Digamos que diseñaron una silla de montar con sus mantos, y Jesús se sienta para cabalgar rumbo a Jerusalén. Pero aquí, hermanos, hay tantos detalles entre líneas, y sí va a ser un sermón con muchos versículos, por si traes tu libretita. Jesús ha caminado por todas las partes de su ministerio. Siempre anduvo a pie a lo largo de todo Israel. Perdón. Excepto cuando iba en barco, ¿verdad? Ahí no caminó. Bueno, sí, sobre el agua también. Entonces siempre Jesús caminó. Excepto aquí, que se subió a un burro para entrar a Jerusalén. Un pequeño burrito. Y todo esto es altamente simbólico a la luz de profecías, de expectativas y de alusiones que hay al Antiguo Testamento. La frase esta de "el Señor lo necesita" es exactamente la misma frase utilizada por Marcos en el capítulo 2 para justificar que David iba a comer los panes consagrados, él y sus hombres. Es lo mismo, Él los necesita, es exactamente la misma frase. Y el hecho de que venga montado en un burrito también es una declaración de su realeza, y es el cumplimiento de Zacarías 9:9. Así lo señala también Mateo 21 y Juan 12. Zacarías 9, que como muchas profecías del Antiguo Testamento no hace una clara distinción entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor, ¿verdad? Pero Zacarías 9 muy probablemente estaba en la mente de esas personas que vieron cómo se desarrollaba todo esto, o de algunas de esas personas. Entonces Zacarías 9, del 9 al 12, y el versículo 16 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión,
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que te restituiré el doble. El versículo 16 dice: los salvará el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Amén. Humberto, ¿me subes un poco, por favor? Nuestro Señor Jesús vivió una vida de principio a fin, completa y absolutamente en sumisión a la palabra de Dios. Su vida, su muerte y su resurrección son el drama de toda la historia de la redención. Pero no podemos dejar de pensar que el Señor Jesús estuvo siempre sometido a la palabra de Dios. Y vemos a Jesús como alguien que pues se propone cumplir la palabra de Dios en esta visión de Zacarías acerca del Mesías, que es la imagen de un pastor humilde, más que la de un Mesías guerrero. Jesús tenía el poder para presentarse como un Mesías guerrero, pero él fue obediente en ser un pastor humilde, un maestro humilde. Entonces, toda esta gran escena jubilosa realmente pareciera un gran malentendido, una tragedia, más que una celebración. Algunos siempre estuvieron recordando lo que Dios había escrito y ordenado. Por un lado vemos el cumplimiento de profecías, pero por otro lado vemos el desconocimiento de la gente. Jesús, hermanos, es un ejemplo maravilloso de cómo hay que sujetarse a la palabra de Dios. Él fue obediente siempre con el Padre. Él tenía el poder. Él es Dios. Y Él se sujetó siempre. Y esto tiene que causar en nosotros deleite. Esto tiene que complacernos con este Rey que tenemos por Jesús. Él vino y Él cumplió y Él obedeció. Amén. Lo tercero, hermanos, es adoremos a Jesús el Rey, quien encarna la humildad. Adoremos a Jesús el Rey, quien encarna la humildad. ¿Qué mejor manera de mostrar humildad? Pues que entrando en un burro, comenzar un desfile hacia Jerusalén en un burro. ¡Wow! La deidad, quien creó todo, quien sostiene el universo, el poderoso, montado en un burro. Otra vez, esta profecía de Zacarías 9, pues establece esta relación entre la entrada en burro y su humildad. Así lo leímos. El que trae la justicia, el que trae la salvación, viene humildemente montado en un burrito. Esto es otro ejemplo para nosotros de humildad. En respuesta a esto, muchos tienden sus mantos por el camino, otros tiraron ramas que habían cortado en el campo. Se cree que eran ramas porque pues no había palmas en Jerusalén, aunque también hay otra posición en que pues a los alrededores de Jerusalén sí había palmas y pues otros venían cargando con sus palmas porque era la semana de Pascua. Entonces lo que haya sido, lo hicieron en un acto, pues ahorita vamos a ver en qué tipo de acto, no me quiero adelantar. Un momento de celebración, eso sí, un momento festivo. Primeramente Jesús
evoca esta ceremoniosa bienvenida que se le da a un rey. El rey Jehú, en 2 Reyes 9, así entró. 2 Reyes 9, 12 y 13 dice: se apresuraron, tomaron sus mantos, perdón, ando mal de la garganta, y los extendieron debajo de él, sobre los escalones desnudos. Luego tocaron la trompeta y gritaron: Jehú es rey. Entonces fíjate, así recibían a los reyes. Esto era normal para el pueblo de Israel. Al haber venido Jesús montado en un burro, Jesús proclama abiertamente pues lo que había prohibido hasta este momento. Ahora Él está entrando como rey. Yo soy su rey. Es un simbolismo el que está sucediendo ahí. Él se presenta con todo el propósito, con toda la intención del Mesías, sabiendo que iba a provocar pues conflicto con los líderes judíos y que esto va a terminar en su crucifixión. Seguimos viendo la obediencia también de Jesús. Pero toda esta declaración y toda esta escena está bañada de humildad. La multitud, judíos, quizá con la profecía de Zacarías 9 en mente, se aferran a esta idea de triunfo. ¿Por qué? Porque ellos estaban sometidos bajo los romanos. Para ellos simbolizó esto. Pero cuando Jesús elige un burro para su entrada en lugar de un carro de caballos o un camello, también se utilizaban los camellos para que entraran los reyes, pues sin duda Jesús se da cuenta de que las personas que lo están alabando tienen otra perspectiva del texto de Zacarías. Y la perspectiva de Jesús no fue bien recibida por la multitud, porque la perspectiva de Jesús fue la humildad. Y a lo largo o pasado el tiempo vamos a ver que no fue bien recibido esto. Jesucristo es la deidad y la realeza envueltas en una sola persona, y poco a poco Él se fue revelándose, avanzando en su declaración de quién era Él: el Rey de humildad, el Rey de la debilidad, el Rey del servicio, el Rey del amor. Él no vino con galas, Él vino con mansedumbre, Él vino con modestia, Él vino con humildad, vino con sencillez de corazón. Ve el contraste que estamos leyendo aquí. Marcos le escribe a los cristianos en Roma. Estos cristianos en Roma posiblemente vieron a muchos césares o generales entrar a Roma de manera triunfantes. Ellos estaban acostumbrados a que estos generales recibieran elogios a causa de sus victorias, ¿no?, por parte de la población. Marcos está escribiendo a este tipo de oyentes, generales que estaban llenos de poder político, seguidos de pues, el poder que el ejército les daba también. Pero ve el contraste que hay con Jesús, con nuestro Rey Jesús. La gloria y el reino de Jesús quedan establecidos en ese momento, pero la gloria de Roma desaparece, queda en el olvido en el futuro. Jesús estableció un reino, hermanos, que duraría más que todos los reinados del mundo, despedazando cualquier reino humano que se le haya interpuesto. No hay quien pueda interponerse al reinado de Jesús. Jesús vino a tomar su trono y se comprometió a iniciarlo en la cruz. Y eso, amada iglesia, es un ejemplo de humildad. Jesús tenía el poder para hacer las cosas de otra manera. Tenía el poder para no sufrir lo que sufrió. Tenía el poder de hacer lo que hizo sin necesidad de la cruz. Sin embargo, Jesús, nuestro Rey, que vino con humildad. Y eso tiene que generar deleite en nosotros. Eso tiene que complacernos con nuestro Rey Jesús, porque Él vino en humildad. Amén. No te duermas. Ya no hay nadie dormido. Lo cuarto, hermanos, es que adoremos a Jesús el Rey, el único que puede salvar. Quiero hacer un paréntesis rápido. ¿Alguna hermana que nada más me diga si Dina está bien? ¿Ok?
que se le había, creo que, bajado la presión. Ok, gracias, hermanos. El cuarto punto: adoremos a Jesús el Rey, el único que puede salvar. Leemos que la multitud gritaba. Y lo que clamaban los gritos, la verdad es que era algo acertado, eran gritos acertados, pero a la vez eran gritos muy mal interpretados por quienes los gritaban. Solo realmente Jesús conocía el significado de lo que ellos estaban gritando. Hosana gritaban. Hosana significa sálvanos. Palabras inspiradas en el Salmo 118, te lo pongo, del 25 al 26. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. De ahí viene la palabra hosana, o ahí se inspira. Y puede ser muy significativo, porque en 2 de Samuel 14 y en 2 de Reyes 6, este grito se le dirigía a los reyes. Hosana originalmente fue un llamado de súplica, y más tarde se convirtió en un grito de alabanza, como lo es en esta ocasión. Pero fíjate cómo el contexto de las personas era más un tema, pues, cultural, básicamente. La Pascua se celebraba por la liberación del pueblo hebreo de Egipto, y los israelitas estaban esperando una liberación de su Mesías que los sacara de las garras opresoras de Roma. Es lo que ellos estaban esperando. Y te estoy dando todos estos datos porque tienen que ver en lo que está pasando y en la manera y en el contexto de las personas que están gritando esto. Y la palabra bendito, inspirada en números 6, 24 y 27. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Todo esto es el contexto que las personas tenían. Ellos conocían lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Pero el que es bendecido, o mejor dicho, Jesús, que va a ser el que los va a bendecir, realmente Él es el que viene en el nombre del Señor. Y solo Jesús lo sabe. Ni siquiera sus discípulos saben bien esto. Y Jesús es el que trae el reino venidero de David, el reino prometido. Entonces, con todo esto, hermanos, 2 de Samuel, si tú has leído el Antiguo Testamento, 2 de Samuel 7, del 12 al 16, se está cumpliendo. El pacto con David, donde Dios le promete una casa, una dinastía permanente de descendientes, donde va a tener su máxima realización en Jesucristo, y un reino. Dios promete un reino físico, un reino político y espiritual, que va a culminar con el reinado del Mesías. 2 Samuel 7 es lo que se está cumpliendo. Isaías 9, del 1 al 7, también se está cumpliendo, hermanos, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Eso también se está cumpliendo. Isaías 11, del 1 al 10. Específicamente te voy a leer del 1 al 5. También se está cumpliendo. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Otra profecía cumplida.
Jeremías 23, 5 al 8, otra profecía cumplida. Versículo 5, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Otra profecía cumplida, Ezequiel 34, del 23 al 24. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, a sus ovejas, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Y otra más, Miqueas 5, del 2 al 4. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este grito ellos lo hicieron como propio, pero ese grito no se refiere al Mesías. Es un grito que se le gritaba a los peregrinos que entraban al santuario del templo. Era un grito común, era un grito para dar la bienvenida a los peregrinos que eran bendecidos en el nombre de Dios. Las personas que estaban gritando eso no estaban reconociendo a Jesús como su rey. Estaban recibiendo a un peregrino más que iba al templo de Dios. Estas exclamaciones pudieron haber pretendido tanto pues un saludo a los peregrinos como una aclamación mesiánica. O sea, sí es una aclamación mesiánica, quiero aclarar, sí lo es. Pero estos que gritaban no lo estaban haciendo así. Inclusive era algo irónico, estaban completamente confundidos. Era un grito que venía de las multitudes. Era un grito que venía de la tradición, de la historia, de lo que ellos esperaban. Ellos no estaban reconociendo la persona de Jesús como el Mesías. Digamos que la profecía se cumplía, pero no en la forma en la que ellos pensaban, no en la forma en que ellos esperaban, ni en la forma en que ellos creían que iba a pasar. En realidad sí tenían razón, él es rey, pero él no estaba allí para purgar a Israel de la dominación extranjera, al menos no en este momento. Y no es así. Él está ahí para purgar el pecado de su pueblo. Ellos buscaban y anhelaban un salvador temporal. Ellos querían un político, ellos querían un militar, un general militar. Pero Jesús, sin embargo, él trajo lo que él podía traer. ¿Y qué es? Una salvación, hermanos. Una salvación completa, una salvación eterna del cuerpo y del alma. Ellos, los que gritaban, quieren y esperan pues el Salvador para los judíos. Pero Jesús es el Salvador para todo el mundo, para todos y cada uno de los que crean en su nombre. Y esto es maravilloso, hermanos. Juan 1:12 lo dice muy bien. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Amén. ¿Tú has creído en el nombre de Jesús? Tú eres esos, tú eres uno de esos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Juan 14:6 también dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ve lo que dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Timoteo, 1 Timoteo 2:5 lo dice muy correctamente, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hermanos, la salvación y el triunfo de Cristo
son la victoria sobre la muerte, son la salvación sobre el pecado, es la verdad sobre el terror, es el amor sobre el odio, es el perdón sobre la condena. Aquel día unos clamaron por salvación. Te pregunto, ¿has estado clamando a Jesús para que salve tu alma? ¿Has clamado? Jesucristo es el único que puede hacer y darte respuesta a ese clamor. Y esto tenemos que deleitarnos, hermanos. Tenemos que deleitarnos, tenemos que complacernos con Jesucristo. Él es nuestro Rey que vino, es nuestro Salvador. El último punto es que adoremos a Jesús el Rey, quien siempre actúa con justicia. Adoremos a Jesús el Rey, quien siempre actúa con justicia. Ese día, hermanos, terminó, como dicen los militares, aquí tengo uno, terminó el día sin novedad. El siguiente día iba a ser un día diferente, ya lo veremos después, el otro domingo. Jesús entra a Jerusalén, va al templo, mira con atención, la palabra dice que ya era tarde, y sale con sus discípulos a Betania. Va a ser interesante el día que estemos delante del Señor preguntarle, cuando estemos con Él, ¿verdad? ¿Qué pasó por su mente cuando vio a Jerusalén? Es una pregunta que se me ocurrió. Creo que hay muchas. Pero lo que es un hecho es que Jesús no llegó al templo como un turista a observarlo o como un peregrino. Ya había estado ahí cuando era niño. No llegó atrapado por toda la kermés que había en la Pascua. No quedó enamorado de la espectacular belleza del templo. Quizá hizo un reconocimiento de la situación que él en su corazón sabía que estaba pasando. Iba a volver al siguiente día. Sabemos que va a maldecir al templo. Es como un spoiler alert del próximo domingo. Con todo esto podemos pensar que Jesús tenía, o que este era el momento adecuado que Jesús tenía para que él pudiera reclamar y recibir el trono y su reino como Mesías. Tenía todo, pero por sorpresa no pasó nada. La multitud entusiasta que le gritaba desapareció misteriosamente. Era como rey por un día. Jesús, sin ningún tipo, pues sin nada que ostentar, se fue con sus 12. Pero Malaquías 3, del 1 al 2, es un texto que Marcos cita al principio de este evangelio de Marcos, y que también está como una sombra de estas profecías. Yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. El fuego que refina llegó para purificar lo que estaba podrido. La lejía purificadora llegó para limpiar lo que estaba sucio. Jesús va a comenzar su obra con el templo y va a terminar su obra en la cruz. Jesús actuó y actúa con justicia cuando juzga. Y eso, hermanos, es sinónimo y digno de toda nuestra adoración. Jesucristo es digno de nuestra adoración. Nuestro Rey vino. Hermanos, no se duerman. Nuestro Rey vino, iglesia. Y no tienes que decir amén si te pregunto algo, pero Jesús vino. Y Jesús va a venir de nuevo. Y hay varias diferencias entre la venida de Jesús primera
y la segunda. La primera es que vino a morir y la segunda venida es que viene a reinar. La primera venida es que vino en un pollino y la segunda va a venir en un caballo de guerra. La primera es que vino como un humilde siervo y su segunda venida viene como un rey exaltado. Su primera venida vino con debilidad y después vendrá con poder. Vino en amor y va a venir en ira. Vino como una deidad velada, venir nuevamente como una deidad revelada. La primera vez vino con 12 discípulos y la segunda vez vendrá con un ejército de ángeles. La primera vez vino a traer paz, la segunda vez vendrá y hará guerra. En la primera se le dio una corona de espinas y en la segunda recibirá una corona de su realeza. En la primera vez vino como un siervo sufriente o doliente y la segunda viene como el Rey de reyes y Señor de señores. En ese momento pocos se inclinaron, quizá ninguno se inclinó ante el gran Rey la primera vez que vino. Pocos le reconocieron, pero hermanos, toda rodilla se va a doblar cuando Él venga de nuevo. Yo te pregunto, ¿estás observando todo esto? ¿O este pasaje en tu Biblia solamente es un cambio de escena? ¿Estás observando las cosas? ¿Estás esperando? ¿Estás preparado? Hay un canto que me encontré, que no voy a cantar ahora sí, se los prometo, de 1719 que se llama Jesús reinará, porque de hecho ni sé la tonada, sino pues lo cantaba. Jesús reinará donde quiera que el sol recorra sus sucesivos viajes. Su reino se extiende de orilla a orilla hasta que las lunas no crezcan ni disminuyan más. Las bendiciones abundan donde Él reina. El prisionero salta para poder liberarse de sus cadenas. Los cansados encuentran el descanso eterno y todos los hijos de la miseria son bendecidos. Que toda criatura se levante y traiga honores especiales a nuestro Rey. Los ángeles vuelven a descender con cantos y la tierra repite el fuerte amén. Hermanos, deleitémonos, complazcámonos con Jesucristo nuestro Rey que vino. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Quiero concluir con esto, hermanos. Dije que iba a ser un sermón corto. Jesucristo, el siervo sufriente, es nuestro Rey. Jesucristo, el siervo sufriente, es nuestro Rey. Hermanos, Él no vino para eliminar el dominio de la delincuencia organizada hoy en el país. Él no vino a eliminar la delincuencia organizada, ni la corrupción o la ineficacia del gobierno, o para quitar la gentrificación de la colonia Condesa y tú puedas vivir mejor en la Ciudad de México. No, Él no vino exactamente para eso. Él vino para desterrar a su pueblo del pecado que nos tenía separados de Dios. Él vino para reconciliarnos con Él mismo. Mediante su sacrificio, el Señor nos imputó su justicia. El Señor nos imputó su identidad. Derramó misericordia, derramó gracia para que tú y yo podamos ser adoptados por amor, prometiéndonos salvación, prometiéndonos una vida eterna a su lado. Quiero pedirte que por favor no busques en Jesús ni desees que Él sea un salvador temporal. Un salvador que te libre de tu deuda bancaria.
Un Salvador que te libre de tus desamores, o que sea ese líder espiritual místico que te lleve a un mejor plano en esta vida. No busques eso en Jesús. Jesús vino como rey triunfante, trayendo para nosotros una salvación única, hermanos. Una salvación perfecta, una salvación completa, una salvación eterna, no una salvación temporal. Él vino a traernos una salvación integral de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Anteriormente, hace unas semanas atrás, me decían, pero la resurrección no solamente es espiritual, no, es física también. Es una salvación integral. Vas a tener un cuerpo físico. Él vino a traer una salvación única para el mundo, para todo el mundo, para todos y cada uno de los que crean en su nombre. Y aquí está la gran diferencia: para todos y cada uno de los que crean en su nombre. Yo no sé si tú estás creyendo en el nombre de Jesús. Yo no lo sé. Solo el Espíritu de Dios lo sabe. ¿Y tú? Iglesia, tenemos que deleitarnos y complacernos por completo en la persona de Jesucristo. Jesús, hermanos, triunfó sobre la muerte. Jesús nos salvó del pecado. En Jesús no hay falla, en Jesús no hay error. Él vino a dar su amor para salvarnos. Pero si tienes, por favor, que preguntarte si Jesús es tu Salvador. Porque si Jesús no es tu Salvador, estás a tiempo. Arrepiéntete de corazón, clama a Él. Jesús es el único que puede salvarte de tus pecados, y es el único que puede otorgarte perdón de tus pecados, y es el único que puede darte una vida eterna, y puedes disfrutar de su salvación desde hoy mismo. No veamos a Jesús solamente como un ser místico, como alguien que nos va a librar de muchas cosas físicas. Hermanos, Jesús vino, Jesús es Rey, y tenemos que deleitarnos, tenemos que complacernos con eso. Tiene que ser, es como un imperativo para el que cree en Cristo. Cristo tiene que ser su deleite, Cristo tiene que ser su complacencia, su gozo. Si no es así, pues no estamos mostrando gozo, el gozo de Cristo. Si Cristo no es mi Salvador y si Cristo no es mi deleite, yo no muestro ese deleite a los demás. Los otros, cuando me ven un cartón, no ven un deleite de Cristo, no ven el gozo de Cristo. Dicen, no, vamos a orar con el hermano. No, mejor con el otro. Aquel sí me motiva a buscar a Cristo. Este es muy, no sé. Hermanos, se ve el gozo de Cristo en un cristiano, en un verdadero cristiano. Se ve el deleite de Cristo en un verdadero cristiano. Y probablemente lo seas. Pero si no te estás gozando, si no te estás deleitando, tienes que hacer este análisis, esta introspección y decir, ¿qué me está pasando, Señor? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tú, mi Señor y mi Rey que vino, no estás siendo mi gozo, no estás siendo mi deleite? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué significa para ti que Cristo haya venido? Que Cristo haya entrado y comenzado este último proceso de la historia de la redención. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa? Amén. Oremos. Oremos al Señor, porque la oración, yo me imagino que lo sabes, pero es un canal directo al Padre. Directo, línea directa, teléfono rojo con Dios. Así que vayamos al Padre, oremos y clamemos que esto sea real en nosotros. Que esto sea real, hermanos.
Puedes hincarte, puedes ponerte de pie, pero abre tu corazón al Señor y sé sincero con Él. Pregúntate por qué y pregúntale, ¿por qué no estás mostrando ese gozo y ese deleite en Cristo por ser tu Rey? Amén. Señor, gracias porque hoy, esta mañana, en este siglo, en este año, en este día, tenemos la oportunidad de orar a ti. Podemos ir directo al trono de la gracia y de la misericordia, con paz, con tranquilidad. Queremos abrir nuestro corazón delante de ti. Queremos ser sinceros. Queremos pedirte, Señor, que nos des claridad en quién es Jesús. Danos claridad a qué vino nuestro Rey Jesús. Tu palabra describe tantas cosas por las cuales podemos adorar a Cristo. Tantas cosas por las cuales podemos gozarnos en Cristo. Tantas cosas por las cuales podemos deleitarnos en Jesús. No queremos deleitarnos, Dios, en este mundo falso ni en sus falsos ofrecimientos. Danos claridad y danos conocimiento y entendimiento para saber a plenitud sobre la persona de Jesús. Que Jesús es nuestro Rey, que Jesús es nuestro Salvador, que Él debería ser nuestra total plenitud. Y si hay algo, Espíritu Santo, que esté estorbando en todos los que estamos aquí presentes hoy, que nos esté impidiendo entender quién es Jesús, quién es ese Rey Jesús, a qué vino Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús que reveles a nuestros corazones la plenitud de Cristo, el significado enorme y precioso que significa su salvación, su vida, su obra. Señor, nos reconocemos como viles pecadores, nos reconocemos ingenuos, ignorantes. Creemos saber, pero la verdad es que a veces nuestro testimonio no es un testimonio de un cristiano que vive en plenitud, de un cristiano que está gozoso y que se deleita en el Rey que vino. A veces parecemos más del mundo, con una embarrada de cristianismo. Señor, ayúdanos, porque nos tienes en esta tierra para dar testimonio de tu Hijo Jesucristo. Y no podemos estar a medias, no podemos ver a un Jesús de una manera equivocada. No podemos ver a un Jesús a medias, a nuestra conveniencia. Tu palabra es clara, es precisa de quién es Jesús. Queremos impactar a los de afuera, queremos impactar a nuestras familias, a nuestros colaboradores, empleados y compañeros, pero así no podemos. Así no podemos, Señor. Te doy gracias porque sé que nos escuchas, porque sé que ahora mismo, y eso confío, que estás trabajando en los corazones de cada uno de nosotros. Como orábamos al principio, Señor, que esto desde nuestra boca salga que somos
cristianos plenos en Cristo, convencidos de que Cristo vendrá, de que Él vino y vendrá. Ayúdanos a ser una iglesia que refleje a Jesús en plenitud, Señor. Te pedimos esto en tu nombre, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.